Muy buenas tardes o noches para todos. Hoy nos encontramos con un escenario bastante interesante para el precio de Bitcoin. Mucho fundamental, mucha noticia técnica. Vamos a revisar porque se vienen las oportunidades. Atentos. Vamos a comenzar con el dato de inflación que estábamos esperando para hoy. Hablábamos ayer que ese dato iba a ser muy posiblemente positivo porque vimos que el dato el dato de inflación de ayer, que fue básicamente el dato del PPI, que mide la parte de la producción, fue bastante positivo para los mercados. Vemos cómo ese dato, el de ayer, nos trae al precio hasta 61.000 y pico, y después lateralizamos para vender justamente cuando el dato se materializa. Entonces lo que estamos viendo es básicamente un escenario de compra el rumor, vende la noticia. Entonces, los mercados suelen hacer ese tipo de movimientos, son movimientos trampa. Y justamente nos encontrábamos ante una zona de resistencia fuerte. Si la hubiéramos roto, que podría haber sido una posibilidad, pues entonces en ese caso el escenario de este rango se habría resuelto con un escenario alcista. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que el mercado ha descontado y finalmente ha vendido y tomado beneficios justamente en ese punto de soporte. Ahora, ¿era correcto entrar antes de la noticia o después de la noticia? La verdad es que no, porque estábamos en una zona de resistencia. Entonces, algunos me preguntaban si tomábamos un largo aquí y yo la respuesta que les daba es de altísimo riesgo. Algunos los tomaron, yo tomé algunos scalping, pero un long aquí es de bastante peligro porque estamos en una zona de resistencia por la parte alta de este rango y ya en la noticia sí era positiva, pero teníamos ese escenario en el que ya estábamos en una zona que era bastante difícil de tradear, porque lo que sí podríamos haber hecho es esperar a que rompiera y aquí entrar a la alza, en este punto de aquí, pero ese no es el escenario que se dio, sino que llega a la zona de resistencia, no la soporta y se va al piso, ¿vale? Entonces, por eso es que es importante, si nosotros estamos tomando trades de forma segura, no scalping, porque en scalping sí podemos hacer otras cosas. Entonces, tener confirmaciones antes de hacer esas entradas. Bien, vamos entonces a revisar un poquito más los fundamentales. Como vimos ya, la expectativa de bajada de tasas es casi que inminente y cada vez se inclina más el mercado a pensar que es de 50 puntos y no de 25 como se esperaba antes. ¿Vale? Entonces, continuemos con los índices de ETFs. ETFs siguen comprando las instituciones. De hecho, casi todas las que estuvieron operando el día de ayer estuvieron haciendo compras y no ventas. Eso es interesante. Ya estamos empezando a ver cierto movimiento tendencial, pero con dos datos todavía no podríamos decir que es una tendencia. Vamos a esperar al día de hoy porque justamente les decía cuando el precio estaba cayendo aquí, yo les decía, vamos a revisar si hoy, con el precio cayendo, siguen comprando las instituciones. Si no siguen comprando, entonces nos preocupamos. Si sí siguen comprando, siguen pensando que son buenos precios y que por tanto, entonces dentro de este rango y dentro de estos elementos que tenemos aquí marcados, pueden haber precios interesantes. Si ellos dejan de comprar, eso nos indica que el interés institucional pues puede estar en precios todavía más bajos. Entonces, por eso es bastante interesante considerar qué es lo que están haciendo los institucionales y en este caso el día de hoy vamos a tener ese dato importante, así que muy atentos al live de mañana porque vamos a notar cuál es esa tendencia, si es que ellos en bajada compran porque hemos visto que en subida siguen comprando y eso es bien interesante hablando de factores de gremios institucionales que toman decisiones con datos en la mano y con datos inclusive mejores que los que nosotros tenemos. Vamos a ver las liquidaciones. Las liquidaciones se han tomado todas las que teníamos por la parte de abajo. No sabíamos ayer cuáles se iban a tomar primero, si las de la parte de arriba o de las de la parte de abajo, y han sido tomadas las de la parte de abajo. Vamos a revisar entonces el día de hoy. Tenemos todavía liquidaciones por esta parte de arriba. Sin embargo, como ya vamos a notar, vamos a revisar exactamente si vale la pena o no tomar largos en este punto. Bien, vamos al índice de miedo y codicia. El miedo y codicia nos dice que estamos en 31 puntos, 30 puntos, 71, 30. Está un poquito indeciso el indicador, vamos a revisar. Estamos en 30, ¿vale? 30 puntos, lo que nos indica que estamos todavía
en un escenario de miedo y eso es muy positivo para el posible movimiento alcista. Para romper niveles necesitamos un sentimiento así, bajista, y eso es muy bueno. Entonces, si bajamos a 57, es muy posible que tengamos un impulso mayor al alza y sea mucho más interesante. Entonces, ojalá que se nos dé porque vamos a tener más oportunidades y además vamos a poder tener este miedo extremo que nos habilita para poder romper niveles superiores y salir de este rango por la parte superior. Vamos a ver las noticias del día de hoy. Ayer veíamos esta noticia y ahora nos dicen entonces, las noticias están un poco bajistas como ustedes pueden ver. Sin embargo, hay cierto optimismo dentro del mercado todavía. Entonces tenemos algún optimismo todavía dentro de las noticias y lo que vamos a revisar es que hay algunos fundamentales que están marcando la parada. Específicamente están hablando mucho de las ventas de MT-GOTS que se han venido moviendo a wallets. Y también el gobierno de Estados Unidos ha venido haciendo movimientos. Recuerden que esos movimientos no son de preocuparnos, pero sí es importante tenerlos en cuenta porque esos movimientos sí mueven el precio. Puede que no sean fundamentales como tal. Recuerden que la diferencia entre un fundamental y una noticia es bastante grande. Una noticia es algo temporal, es algo que se dice hoy y mañana cambia, mientras que un fundamental es algo que cambia en el largo plazo todo el escenario. Por ejemplo, un dato de inflación que va marcando una tendencia puede considerarse un fundamental y la bajada de tasas definitivamente es un fundamental importante. Todo eso es macroeconomía y al final pues ese futuro sí importa. Vamos a revisar entonces el mercado en este momento lo tenemos, la bolsa la tenemos parcialmente positiva y negativa en algunos elementos. Vemos que en general el S&P ha venido con un movimiento que ha sido tanto al alza como a la baja y vamos a ver que ese movimiento no se ha dado en las criptomonedas. En este momento las criptomonedas sufren fuertemente con la caída de Bitcoin. Entonces vamos a revisar qué fue lo que pasó aquí. Entonces desde un punto de vista ya técnico, vamos a revisar entonces gráfico semanal. No tenemos muchas cosas que hayan pasado, sin embargo tenemos una gran indecisión y esta gran indecisión puede implicarnos dos cosas, esta cosa o esta cosa. Entonces en gráfico semanal lo más probable en términos estadísticos es esta cosa. Sin embargo, este escenario sigue estando todavía sobre la mesa y como decíamos en anteriores videos, este escenario sería un escenario rápido para continuar subiendo. Sería como una especie de movimiento de spring dentro de la metodología de Wyckoff que nos permita mantener ese movimiento, algo así, ¿cierto? Entonces, no se ha dado, no podemos confirmarlo, solo decimos es una vela de mucha indecisión y eso puede ser para cualquiera de los dos lados, por lo tanto hay que estar atentos y plantearse el escenario de que todavía pueda caer más, porque si nosotros no planeamos este escenario, entonces llega a darse, vamos a sufrir. La idea es que si este escenario se llega a dar, nosotros estemos listos para comprar y que por tanto estemos con una posición aún mejor, ¿vale? No peor, sino mejor. Entonces eso por el gráfico semanal, gráfico diario, entonces tenemos un movimiento que ha venido teniendo ya sea una secuencia de... en este caso es un rango simplemente. Entonces vamos a ver. Máximos y mínimos más bajos. Por lo que podríamos especular que podríamos casi decir que esto podría ser un movimiento bajista. Pero no tenemos en este momento mucha certeza de que este sí sea un movimiento bajista y no un movimiento en rango, porque él podría simplemente mantenerse así y hacernos algo así. Entonces, ya se han visto situaciones en las que podríamos tener un escenario similar que termina rompiendo, pero al alza. Entonces, en el gráfico diario tenemos todavía un poco de indecisión, tal como lo vemos. ¿Qué es un rango? Un rango es un movimiento de compradores y vendedores que no toman una postura, por lo tanto no es una tendencia. Todavía no tenemos suficiente estructura en gráfico de diario para determinar si esto es un rango de redistribución o de reacumulación, perdón, o de distribución. Vamos entonces a revisar.
Todavía falta un poquito más para poder confirmarlo. Yo creo que esta semana ya tendremos suficientes velas para poderlo definir. Pero vamos ahora al gráfico de 4 horas en el que nosotros hemos venido trabajando de forma principal. El gráfico de 4 horas lo que vemos es que, por un lado, ya la EMA de 50, la de 21 y la de 200, ya en este caso ya no nos son muy útiles. Recuerden que cuando estamos en estos rangos, pues esas EMAs se rompen y se rompen y se recuperan de forma muy rápida y sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Lo que ya planteábamos desde antes, decíamos, cuando veníamos por esta parte de acá, decíamos, esto ya no es un rango, perdón, no es un canal ascendente, sino que más bien entramos en una configuración de rango. Y decíamos, toda esta semana lo hemos venido diciendo, de hecho, esta predicción se ha dado completamente. Este es un rango y por tanto vamos a tener que tener cuidado porque en la parte de arriba nosotros vamos a tener zonas de ventas, en la parte de abajo nosotros vamos a tener zonas de compras. ¿Vale? Esto lo hemos venido diciendo y hemos marcado estas gráficas también desde hace bastante rato. Así que esto no es ninguna novedad para ustedes. Si ustedes siguieron toda la estrategia de todos los videos de esta semana, muy seguramente tomaron este trade. Y si no, entonces esperemos a este movimiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer en este momento? Pues básicamente esperar. ¿Por qué? Porque de nuevo, igual que ayer nos encontrábamos en esta parte de aquí. Nosotros estábamos ayer en esta zona cuando estábamos haciendo el video y yo les decía, estamos en la mitad. No podemos tomar todavía decisiones, pero planteábamos que el escenario más probable era el de subida hasta la parte superior en el gráfico de una hora. Eso lo marcamos y hicimos la flechita también y la flechita salió correcta. También marcábamos las zonas de cortos y las zonas de largos, y las zonas de cortos son estas y las zonas de largos son estas de acá. Así que muy atentos porque en caso de que el precio pues siga cayendo, que es lo más probable, sin embargo, recuerden que la probabilidad no significa certeza. Esto es probable, pero no es el escenario garantizado. Él puede hacer esto, ¿vale? Entonces, yo no tomaría aquí ninguna posición, sino que esperaría que las zonas lleguen a nosotros y ahí sí tomamos postura, ¿vale? Entonces, continuamos en este rango y en el gráfico de una hora, pues lo que estamos viendo es simplemente un movimiento bajista que se ha venido ejecutando, que en este momento ya viene fuerte, viene con fuerza todavía y todavía no podemos confirmar que haya terminado porque todavía hay espacio para terminar este movimiento aquí. Estamos viendo que el RSI sigue todavía en un punto de 33, todavía podría caer más abajo de 30 y podríamos entonces ver esa final de esa caída hasta acá. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Estamos preparados. ¿Por qué? Porque ahora sí se van a dar oportunidades tanto en spot como en largo. Recuerden que esas posibilidades en spot deben ser consideradas teniendo en cuenta que el precio podría tener otras zonas de interés como lo son el área de 54, el área de 52 y el área de 44, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que si vamos a hacer compras en spot, debemos considerar que estas zonas también son interesantes y que por tanto nosotros no debemos hacer una compra completa de todo nuestro portafolio en esas zonas. Lo que debemos hacer es hacer compras parciales que nos permitan que si el movimiento de aquí en adelante hace una vela gigante y se va to the moon y hace algo así, entonces nosotros estemos felices. Pero que si el precio termina de caer a estas zonas, nosotros también estemos todavía más felices porque estamos acumulando más y que tengamos mejores precios. Entonces, ese es el escenario que tenemos. Para el día de hoy, entonces lo que tenemos es indecisión. Sin embargo, el escenario principal sigue siendo la continuación hacia la parte baja de este movimiento. ¿Qué pasa en este momento? En este momento nosotros tenemos el gráfico de una hora. eh, Está a punto de darnos esa entrada, pero es muy posible que lo haga un poco más abajo. Así que cuando eso nos ocurra, ya vamos a estar en la parte baja de este rango y por tanto más cerca de esta zona podemos tomar entonces decisiones al alza, ¿vale? Ese es el escenario para hoy. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Fíjense cómo vamos planteando los escenarios y esos escenarios se siguen cumpliendo no simplemente porque sea magia, sino porque seguimos una estrategia y tomamos las decisiones en las zonas adecuadas. Recuerden no entrar
en momentos en los que no debemos. Aquí no tenemos ninguna entrada y por tanto no debemos tomar decisiones. Recuerden que la paciencia es uno de los elementos más importantes, seguido de la gestión del riesgo. Recuerden que si tenemos un video de la gestión del riesgo que pueden ver aquí, se los dejo en la pantalla final. Recuerden que si ustedes me dejan un like, me están indicando que les gusta el contenido que estamos haciendo. Recuerden que como somos una comunidad tan pequeña, cualquier comentario que me dejen, yo lo voy a responder con muchísimo gusto. Así que muchas gracias y espero que tengan un excelente resto de día. Chao, chao.